fiebre en los niños, el tema del día de hoy. El doctor Rafael Godoy nos acompaña, médico pediatra. Un gusto recibirlo como siempre. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a la doctora Sorocama y al equipo de ustedes de Globovisión por permitirme hablar de un tema que para los pediatras es muy importante, porque es la primera causa de consulta en pediatría. La mamá o la familia o los cuidadores de bebés saben que una de las razones por la que lo llama uno muy frecuentemente es la elevación de la temperatura. La pregunta es muy concreta. ¿Por qué la fiebre nos preocupa tanto? Bueno, primero, Claro que sí. si ya sabemos que la fiebre es una de las primeras causas de consulta para nosotros los pediatras y para los médicos, la segunda pregunta que viene corriendo es ¿cuándo debemos ir con un niñito que tiene más de 38 de temperatura a una emergencia o a una consulta? Bueno, primero Claro. se hacen las consultas telefónicas y vuelvo a insistir, la temperatura por encima de 38 tiene que llamar la atención porque ahí se van a hacer una serie de cosas para ayudar a los papás a bajar el estrés por el niñito, porque no hay nada que lo angustie más a uno, sobre todo ustedes, las mamás, cuando le tocan la mano al niñito, ya ustedes saben cuando el niñito tiene fiebre, no necesitan ni el termómetro, que hay que aclarar que hay 3 tipos de termómetros, y el termómetro rectal, el termómetro digital y el termómetro que ponen en la frente, y ahora con láser también están tomando temperatura. Pero para mí la temperatura, la mamá sabe cuando el niñito tiene fiebre. Ustedes le dicen a uno, apenas le ven la cara al niño y le tocan las manos, ya saben cuando el niñito tiene fiebre. Doctor, con respecto a los tipos de termómetros para los infantes, ¿cuál es el más recomendado? Fíjate, los termómetros hasta hace muy poco tiempo seguían siendo los termómetros de mercurio. Y yo les mandé una foto donde aparecía quién creó los termómetros. Y es diferente el entender que Galileo Galilei, el famoso Galileo Galilei que decía per se move, que después dijo que no se movía, pero después dijo que sí se movía, creó este termómetro de mercurio tan interesante, perdón, este termómetro de alcohol, este que está aquí, y después eso fue cambiando con el tiempo. El termómetro ideal, a mí me preguntan, ¿cuál es el termómetro ideal? Bueno, el que la mamá sepa manejar. Muy bien. Pero hay una cosa que es bien importante. Nosotros, a los niñitos menores de 2 años, no se le va a colocar un termómetro en la boca porque lo puede romper. El mercurio, que es donde vendrían las complicaciones, hace mucho tiempo se está planteando que el termómetro de mercurio ya no se está usando, se utilizan los termómetros digitales. En Europa ya eso ha aparecido en publicaciones de que lo ideal no es utilizar termómetro de mercurio, pero nosotros los pediatras, yo no recomiendo tomarle temperatura rectal a los muchachitos, ni siquiera a los menores de 2 años, sino que si tú tienes un instrumento para tomar temperatura en el oído y en la frente, y las mamás que saben la temperatura de la mano de los niñitos, no se justifica colocar un termómetro rectal por el riesgo de que se rompa cuando le están colocando el termómetro, o el niñito mayor de 2 años, el menor de 2 años puede romper el termómetro y vienen las intoxicaciones, que podrían haber las complicaciones de las intoxicaciones por mercurio. Doctor Godoy, una consulta. ¿Toda fiebre es infección? Entonces, fíjate, en el esquema que ustedes pasaron antes, aparecía que los pirógenos, que son los que se liberan cuando el niñito tiene fiebre, si le preguntan a los homeópatas, y vamos a hacerle entre comillas propaganda a los homeópatas, Okay. no para recordar el libro de Miguel Otero Silva de Fiebre, que te lo pregunté al principio, ni para recordar tampoco la película aquella, que esos son hace 50 años, Fiebre del sábado por la noche con Travolta, ¿no? Toda fiebre no es, fíjate que te estoy poniendo 2 ejemplos, uno donde hubo paludismo aquí, que es el libro de Miguel Otero Silva, donde la fiebre palúdica es siempre grave. Pero la fiebre del sábado por la noche era la fiebre de la discoteca en esa época, que yo te decía que tú no habías nacido cuando eso, pero no es que uno lo tome como chiste, Claro. sino que uno tiene que entender que no toda fiebre va a generar un gran problema para el niñito. Afortunadamente, la mayoría de las temperaturas elevadas van a pasar porque son cuadros virales pasajeros. No quiere decir que es No. infección. Y puede ser una infección viral, que es la mayoría de las veces. Nosotros acabamos de salir de una epidemia grave, que fue lo que nos ocasionó lo del famoso coronavirus. Eso eran cuadros graves. Con respecto Inicialmente. con el coronavirus, se empezaron a crear matrices de opinión con respecto a los termómetros que nos colocaban al ingresar a un establecimiento, en la frente o algo, y decían que esto ocasionaba daños en la salud. Y justamente por acá nos los están preguntando. Juan Suárez nos dice, ¿y los efectos de estos termómetros eléctricos? Ok, fíjate, en este momento nosotros con propiedad, porque nosotros vivimos la epidemia a los 2 años y nosotros no hemos tenido ningún niñito
con problemas producto de esas tomas de temperatura. Lo que sí no puede ocurrir, y en eso sí tenemos que hacer insistencia, en que se coloque un termómetro rectal a un niñito de mercurio y se parta, o que haya alguna herida y el termómetro le ocasione con el mercurio problemas en la piel. Porque los otros termómetros nosotros lo hemos vivido. Yo tengo metido en la unidad de terapia 40 años y yo no he visto ningún niñito complicado por toma de temperatura. Muy bien, doctor. También queremos aprovechar porque el equipo de producción salió a la calle y hay preguntas que tiene la audiencia. Vamos a ir respondiéndolas también los que nos están llegando en redes y estas preguntas. Vamos a verla, doctor. Ginette Iriarte, doctor, ¿por qué es tan importante acudir al médico cuando el niño presenta fiebre? En el esquema anterior, para ser muy concreto, explicaban de que toda temperatura elevada al comienzo, dependiendo del estado general del niñito, y la mamá también lo van a saber y los cuidadores, las primeras 24 o 48 horas, si el niñito está comiendo, no está vomitando, no tiene diarrea, no tiene dificultad respiratoria, lo que hay que hacer es, y viene la otra parte, no toda temperatura elevada en el niñito va a ser una infección bacteriana grave. La mayoría son infecciones virales y viene lo que se debe hacer, que el niñito se debe colocar en una bañera con agua tibia y se le debe colocar agua tibia en el cuerpo, no se le utiliza ni alcohol, y en la región frontal, en la frente, le colocan las compresas de agua fría, porque aquí está la región que va a estimular al hipotálamo para que baje la temperatura. O sea, sí hay que colocar esa compresa fría. En la cabeza sí. Mientras está en el agua tibia. Y en el agua tibia en el cuerpo. Y le puedes poner la compresa de agua tibia, agua fría en la frente para que estimule el hipotálamo y baje la temperatura. Si esto es simultáneo, el bebé... Puede hacerlo simultáneo, Pero generalmente las mamás lo que hacen es que lo bañan con agua tibia, no con agua fría, y menos con agua con alcohol. Eso ya no hace mucho tiempo que eso no se usa. No se mete a la regadera el niño. No deben, porque el niñito se siente mal con la temperatura elevada y lo que hay que tratar es de darle cierto confort y el agua tibia lo va a tranquilizar. Los signos de alarma cuando un niñito tiene fiebre es que tenga más de 48 horas con la temperatura, que no quiera comer, que tenga vómitos, que tenga cuando lo examinan, que tenga rigidez de cuello, que esté irritable. Y los pediatras ya sabemos cuando un niñito esté irritable y las mamás también y los cuidadores también. Bueno, a menos que sea madre primeriza y esté un poco asustada. Vamos a seguir viendo las otras preguntas. Mi nombre es Néstor López, número de cédula 3.701.604. ¿Cuáles son los motivos más importantes para la fiebre de los niños? La mayoría de los cuadros febriles son producto de cuadros virales. Por la liberación de los pirógenos, antes le hice propaganda a los homeópatas que dicen que la fiebre es un mecanismo que está demostrando que el niñito se está defendiendo de la infección. Insisto en que la mayoría de las infecciones son virales, pero viene la otra parte de todo lo que me está preguntando. Nosotros no debemos esperar a que los cuadros infecciosos agarren a los niños, sobre todo los que se pueden prevenir. Y por eso la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que en este momento la preside una doctora que es pediatra, la doctora Badel, Elvia Badel, recomienda para evitar esa angustia con las vacunas, colocarle las vacunas a los niñitos. Y en eso, el problema no solamente es qué tan grave es que un niño tenga una infección, sino prevenir que no se ocurra esa infección. Por supuesto, doctor. Vamos a ver la siguiente pregunta. Muy buenos días, doctor. ¿Por qué es tan importante controlar la fiebre de los niños? Bueno, esa pregunta es bien concreta y la respuesta es bien concreta. En los niñitos menores de 2 años se ha planteado que la elevación de la temperatura, cuando no se logra bajar la temperatura, puede acompañarse de síndrome convulsivo, de convulsión. ¿Qué es una convulsión? Ese cuadro clínico que se manifiesta porque el niñito empieza a tener temblores generalizados, desviación de la mirada, y ahí lo que hay que hacer es no angustiarse, sino tomar la temperatura, darle los medicamentos si no está vomitando el muchachito y colocar las compresas de agua tibia, la compresa en la frente de agua fría. Y bueno, y ahí si el niñito tuvo temblores seguidos, no escalofrío, porque el escalofrío ya es una manifestación cuando tienen temperatura elevada, sino si el niñito está temblando y los papás saben cuando un niñito está temblando de una manera que no es normal, que es lo que se denominaría en este caso una convulsión, desviación de los globos oculares, torsión de la boquita, movimientos de los brazos, movimientos de las piernas, y en ese momento bajan la temperatura, llaman a sus pediatras o van a los hospitales o al pediatra que los está controlando, porque ahí hay que hacer otras cosas, ahí hay que hacer exámenes de sangre, examinar al niñito
y ver si realmente tiene una convulsión por fiebre, porque después vendría el tratamiento para evitar cuando le dé fiebre que convulsione. Por supuesto, doctor. Vamos a irnos a una pausa. Regresa, nos sigue explicando sobre los cuadros virales, que es importante conocerlos, y además cómo controlarlos para evitar estos episodios de fiebres elevados y tener un control adecuado en la salud del bebé. Vamos a la pausa. Recuerda las redes, @salud_gb, @ArielJSalas. El doctor Rafael Godoy, médico pediatra, nos seguirá acompañando en la próxima parte.